es la terapia del biomagnetismo médico. Pues una terapia innovadora desarrollada por el doctor mexicano, doctor Goiz Durán, en los años 80, con ayuda del método del doctor norteamericano Richard Broderick-Meyer, y que ha ido ganando adeptos a través de los años por haber demostrado su eficacia en enfermedades crónicas antes incurables como el SIDA, la artritis, algunas diabetes, cáncer en su mayoría, fibromialgias, problemas digestivos y alteraciones sexuales, entre otras. Hoy en día se aplica tanto en América como en parte de Europa, con gran éxito en la mayoría de los casos, siempre y cuando se aplique con conocimiento de fondo, con el método original del Dr. Broderick-Meyer y del Dr. Goiz, ya que hoy en día hay muchas variables o variantes que podemos ver en internet que solo confunden y no tienen la efectividad que tiene el magnetismo original planteado por el Dr. Goiz y el Dr. Richard Broderick-Meyer. En este diplomado, el módulo de biomagnetismo, estudiarás el método original planteado por el Dr. Broderick-Meyer y el Dr. Goiz. ¿Y qué aprenderás? Mira, en el módulo 6, las bases de su funcionamiento y por qué es científico este método. ¿Qué lo sustenta? ¿Cuál es el origen molecular de las enfermedades? ¿Por qué se enferma el ser humano? Estudio de iones y radicales libres y el pH. Tipos de imanes y cuál es el gausaje recomendado para distintas personas y edades, así como áreas del cuerpo, para que no provoques iatrogenia en el paciente o el cliente. ¿Cómo se debe hacer la consulta en el biomagnetismo médico? Aprenderás la ubicación anatómica de los pares de biomagnetismo bajo un método novedoso para que tu subconsciente capture la información rápidamente y lo domines en unos cuantos días. Escuchemos la opinión del Dr. Goiz. Pero había escuchado y asistido a la teoría del Dr. Richard Broderick-Meyer de Estados Unidos. Él propuso que se podía detectar el pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos de mediana intensidad, y yo con ese principio empecé a ver pacientes. Lo grandioso de este sistema es que al mismo tiempo que hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento. Entonces ahorramos tiempos, costos y internamientos, cirugías, en fin, tratamos de evitar todo lo que pueda agredir económica o físicamente al paciente. Magnetismo. Hay 4 fuerzas de la naturaleza: la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza de gravedad y la fuerza magnética. La fuerza magnética para mí es la más importante y la que ha desarrollado todas las estructuras biológicas que conocemos, porque el electrón es una partícula elemental que cuando la naturaleza lo soltó, se creó la materia inorgánica, pero el protón ya empezó a crear otras estructuras, principalmente el agua, y cuando el agua soltó el ion de hidrógeno, entonces empezaron a formar las estructuras ya biológicas, las más elementales, que son las bacterias, y luego ya las células, primero las de tipo vegetal y luego las de tipo animal, y a través de la evolución finalmente se creó el hombre. Se induzca con otra. No es un fenómeno que podamos inducir con un imanzote en la cabeza y otro imanzote en los pies, no, tienen resonancia. El otro concepto es el de la entropía, o sea, el estudio del caos. A veces las cosas en forma estática no nos dan la información que quisiéramos. En cambio, cuando las estudiamos en forma dinámica y sobre todo en un caos, pues nos da mejor información. Y el organismo tiene un caos cuando se meten virus o bacterias. En este caso, con la inducción que hacemos, desaparece el caos y se logra la armonía, que es la salud. Y finalmente, la simbiosis. Algunas personas, sobre todo del mundo médico, no coinciden con este tema, pero un microorganismo le abre la puerta a otro microorganismo.
Por eso cuando nos enfermamos de algo, fácilmente nos vamos enfermando de otras cosas. Bien, ya escuchamos, ¿verdad?, cómo es a través de la teoría del doctor Bering Meyer, en conjunto con lo que el doctor Goiz descubre, y tenemos el método del biomagnetismo completo. En el módulo 7, que es un módulo ya avanzado del diplomado, afinarás mejor tus conocimientos del biomagnetismo y abordaremos aspectos novedosos del biomagnetismo actual, como son las terapias distales de apoyo en los nervios raquídeos, que resulta asombroso. ¿Cuáles bacterias son las causantes que provocan enfermedades falsas como diabetes, artritis, fibromialgia y desórdenes psiquiátricos? ¿Cómo regenerar tejido una vez eliminados los patógenos para restaurar un órgano, un páncreas, un hígado, una próstata, un ovario? ¿Cómo debes protegerte como terapeuta al colocar los imanes a un cliente o paciente o familiar para no tomar la carga densa y negativa que trae por su propio estado de enfermedad? ¿Y cómo equilibrarlo energéticamente al paciente antes de proceder con el diagnóstico? Así también se mencionará y se darán a conocer las fuentes principales de los pares a usar en las más de 260 enfermedades. Estudiarás cómo abordar el cliente o paciente en casos de abscesos, ganglios, tumores y quistes, ya sean malignos o benignos, desde la teoría del fenómeno tumoral, lo más reciente investigado por el Dr. Goiz y sus hijos. Bien, el siguiente módulo y último, que es el módulo 8, aprenderás lo que es la bioenergética aplicada al biomagnetismo, a donde ya vamos a ver conceptos sobre física cuántica. Antes de escuchar al maestro, el doctor Goiz, sobre este tema, te diré que una vez que ya cursaste los módulos de biomagnetismo anterior, básico y avanzado, puedes cursar el de bioenergética, que es bioenergética aplicada al biomagnetismo, donde aprenderás a tratar a pacientes, clientes o familiares a distancia, ya sea por tercera persona, por fotografía o videocita. Testeo por voz, cómo suplir los imanes con la mente. Autotesteo a uno mismo y el novedoso método de diagnóstico acelerado que te permitirá hacer el testeo completo en 5 o 6 minutos, abarcando los pares reservorios, emocionales, regulares, disfuncionales y especiales. Estarás seguro de que encontraste todos los pares que le corresponden al paciente o cliente. Y como te repito, en un tiempo récord que te llevará de 5 a 6 minutos recorrer por los más de 500 pares que actualmente están autorizados por el Dr. Goiz. Escuchemos su opinión. Pero en 1993 sucedió otro fenómeno increíble, que la mente puede suplir a los campos magnéticos. Y obviamente esto ya rompe con toda la estructura, no solamente de la medicina, sino de la ciencia, porque tú puedes detectar y clasificar y a veces hasta curar patologías con la mente. Y eso nos metió a otros niveles de conciencia, psicológicos, sofrológicos, emocionales, carenciales, espirituales, malignos. Todo ya se puede tratar. El organismo se nos hizo transparente. Yo te puedo detectar cualquier anomalía, ya no solamente orgánica, sino inclusive inorgánica, de tu espíritu, de tu comportamiento, de tus problemas de tipo emocional, que es el cerebro puede dialogar con las células de tu cuerpo y las células me contestan. El siglo pasado los norteamericanos dijeron que solo el 3% de nuestro ADN era útil, el otro era basura, así lo calificaron. Pero otras culturas, principalmente los rusos, empezaron a investigar y dijeron, no, ahí tiene que haber algo. Bien, ya escuchamos
las amplias capacidades que te va a dar la bioenergética aplicada al biomagnetismo. No tiene en sí límites, tú ya puedes aprender a curar lo que tú quieras, siempre y cuando conozcas y lo apliques bien.